Les queremos contar el descubrimiento que hicimos este fin de semana. Sí, descubrimos un edificio monumental, pero que ya existía desde 1917. Es la llamada Torre Ader, la hermana menor de la Torre de los Ingleses, que se esconde en Villa Adelina, partido de Vicente López. La torre fue inaugurada hace más de un siglo y es el legado de un empresario vasco-francés, Ader, a la Argentina. Hoy aloja un instituto histórico y de actividades culturales de Vicente López. Hay que trepar 217 escalones de mármol de Carrara para llegar al mirador de la Torre Ader de Vicente López. La construcción es mucho menos conocida que la de su torre hermana, la de los Ingleses, o también llamada Torre Monumental de Retiro. Pasa inadvertida y no es fácil encontrarla, oculta entre chalecitos y fábricas en Villa Adelina. Según los especialistas, fueron dos torres históricamente en pugna, dado que son casi de la misma época y tienen algunas diferencias y algunas similitudes. Un detalle no menor es que ostentan una idéntica inscripción en su frente, aunque invertidas sus palabras y significado. Mientras que la Torre de Retiro dice Dios y mi derecho, en latín, la de Vicente López señala mi derecho y Dios, colocando los derechos privados sobre los generales, tal como lo hubiera hecho un empresario de la generación del 80. Ader, quien junto a su cuñado, el barón Bieker, hizo una gran fortuna en nuestro país gracias al negocio de la cerveza. La Torre Ader, proyectada en 1907, era para su época la más alta de la ciudad. Al aceptarse en 1909 la donación inglesa de una torre monumental, la decisión de Ader de concretar su propia torre se aceleró. Es decir, que la Torre Ader fue ideada antes que la Torre de los Ingleses. Ambas se inauguraron mucho después de lo planeado. La de Retiro el 24 de mayo de 1916 y la de Villa Adelina en octubre del 17. Una representa el poder de un país extranjero y la otra la capacidad de trabajo industrial llegado a Europa. Las dos son parte del legado histórico, expresiones de una sociedad multifacética. Bernardo Ader llegó alrededor de 1860, hizo su propia fortuna y luego se asoció con su cuñado Bieker, dueño del imperio cervecero. El proyecto original de Ader era construir un castillo francés con una torre, un típico château con un terreno de 300 hectáreas en una zona que en ese momento era aire libre, más saludable que el centro de la ciudad. El proyecto empezó con la construcción de la torre. Luego Ader decidió frenar la construcción del castillo y dejar solo la torre. Consideró que debería ser un regalo al país, que lo había adoptado, por lo que la construcción fue resignificada como un gesto para el centenario en 1916. Fue bautizada Torre de la Independencia, pero con el correr de los años pasó a ser llamado simplemente Torre Ader. Finalmente la torre fue donada a la Municipalidad de Vicente López, que la declaró Monumento Histórico Municipal. Con el correr del tiempo quedó como estrangulada entre las calles, escondida en una pequeña plazoleta redonda a la cual es difícil acceder porque está más o menos a la altura de Triunvirato al 3400. La torre mide 42,30 metros de alto.
Tiene un basamento símil piedra hecho en cemento y una monumental escalera caracol. También es monumento histórico de la provincia de Buenos Aires. Hoy aloja al Instituto de Investigaciones Históricas. Se llama Torre de la Independencia y se realizan variadas actividades culturales.